Nuevamente, estás viendo Teleboricuazo y recuerda, un pueblo educado es un pueblo poderoso, esa es la meta de nosotros todo el tiempo. Todo lo que veas en nuestro canal es para eso mismo, para que tú sepas que es un trabajo hecho con amor por puertorriqueños desde Puerto Rico para puertorriqueños. Hoy tenemos posiblemente uno de los temas que más en Boricuazo nos fascina, porque tiene mucho que ver con el padre de nuestra patria, con Betances. Y nos interesa mucho traerle este tema para que usted vaya conociendo lo que realmente pasó, no lo que nos han dicho. Es bien interesante, mi gente, cuando nosotros hablamos del Grito del Ares, tú oyes todavía, 150 años después, que eso fue una cosa de tres locos, que eso fue un triquitraque, que eso fue un petardo que tiraron, que eso no era nada importante. En otras palabras, siempre buscaban la forma de históricamente minimizar el evento. Así que nosotros decidimos probarle a usted lo que realmente fue el Grito del Ares. Y vamos a comenzar para que usted vea cómo era que la gente opinaba antes. Miren, en 1914 tenemos la cita de Ángel Paniagua. Antes que usted la oiga, la lea, déjeme comentarle algo. Para el 1914, que todavía la bandera de puertorriqueña, la que usted conoce, no era la bandera oficial de nosotros, se estaban tomando en consideración la idea de que ya Puerto Rico debería tener una bandera colonial. Y es interesante porque en el 1914 una legisladora propuso que la bandera fuera la bandera de Ares. Y es cuando ella presenta esa propuesta, que obviamente no fue aprobada, que Ángel Paniagua comenta lo siguiente: esa bandera no es la de Ares, que representa una rebelión minúscula, que fue fomentada por extranjeros y que la falta de ambiente hizo abortar. Fíjate que en una sola frase te echa todo el veneno que pueda, porque te está diciendo, número uno, que fue una rebelión, que eso fue un triquitraque, que eso fue una cosa minúscula, te dice. Número dos, para que nos sintamos identificados, eso fue una cosa fomentada por extranjeros, ahí no habían puertorriqueños. Y la otra que te dicen era que por falta de ambiente, esto es importante que grabéselo en la mente, que en Puerto Rico no había ambiente para eso y que por eso abortó. Grábese eso, porque ese pensamiento no es casual. Ese pensamiento se crió, ese pensamiento se educó. Y usted, Bori, para, ¿cómo que nos educaron así? En el 1927, ese señor que usted ve ahí, que se llama Luis Llorén Torres, que todos lo conocemos como uno de los poetas más grandes de Puerto Rico, pero pocos saben que era un historiador formidable. Él ahí hizo unos trabajos históricos, pero insuperables. Él hizo una investigación bien interesante en el 1927 del Grito del Ares. Y mi hermano, acuérdese, estamos hablando que hasta ese momento la impresión que se tenía en el pueblo era bien negativa. Y él se pone a analizar y él presenta específicamente esto. Y yo quiero que usted vea exactamente lo que él escribió. Aquí estamos. Desde el 23 de septiembre del 1868, recuerde, está escribiendo en el 1927, en que ocurrió el levantamiento revolucionario de Ares, han transcurrido unos 59 años, claro, para el 1927. No es tiempo ya de que nuestro pueblo sepa a conciencia lo que fue la rebelión de Ares. ¿Cómo 60 años después un puertorriqueño le está diciendo al pueblo, ya no es hora de que nosotros sepamos realmente lo que el Grito del Ares fue? En otras palabras, está diciendo, todo lo que a nosotros nos dijeron no fue. Ya podemos hablar, ya los españoles no están aquí. Vamos a hablar del tema. Y algo bien interesante que él añade, lo que usted está leyendo es escrito específicamente por Luis Llorén Torres. Le quiero traer específicamente la cita. Él dice, durante la dominación española, o sea, durante los 30 años que transcurrieron desde el 1868 hasta el 1898, ningún escritor en Puerto Rico le era permitido referirse a los sucesos del Ares, como no fuese para ridiculizarlos o para vejar a los hombres que lo prepararon y realizaron. Ahí lo tiene, mi hermano. ¿Por qué nosotros estuvimos todo el tiempo recibiendo información falsa, información errónea, información confusa del Grito del Ares? Porque no se permitió hablar del Grito del Ares. Tenías problemas si hablabas del Grito del Ares, excepto si no era para hablar mal. Así que hablar mal tuvo un expreso completo, pero la verdad tuvo una vereda, mi hermanito, y vamos a cambiar eso hoy. ¿Qué decía la autopista? ¿Qué decía el expreso? Fueron tres gatos, eso fue una porquería, fueron unos ridículos, fueron unos borrachos, eso era lo que te decía. Y ahí entra Luis Llorén Torres, 60 años después, de decir, gente,
Vamos a hablar ya del grito de Lares. Vamos a aprender ya lo que el grito realmente fue. Y lo primero que nos enseña es que no tuvimos una educación correcta porque el gobierno español prohibió que se hablara del grito de Lares. Mire, aquí lo tiene clarito. En los tiempos de España, prohibido hablar del grito de Lares. Y usted dirá, qué malo España, qué malo España. Gente, los países colonizadores lo menos que quieren es que se sepa afuera que sus colonias fieles, sumisas y leales se quieren independizar. Eso no lo permiten. Así que cuando hay una manifestación, lo primero que hacen es, no, aquí no está pasando nada, todo está tranquilo, aquí no hay problema. Oiga, vamos a seguir oyendo lo que Luis Llorén Torres nos dijo hace 100 años atrás. Mire qué interesante. Vamos a coger lo que dijo aquel hombre, que era una revolución, que era una rebelión minúscula. ¿Usted sabe lo que es minúsculo? Que eso fue una porquerita. ¿Usted cree eso? Vamos a dividirlo entonces. Vamos a dividir esa rebelión minúscula en dos. Primero, a nivel nacional. A nivel de Puerto Rico, ¿cuál era el plan del grito de Lares si se hubiera dado? Aquí lo tienen, mira. Esto lo escribe Luis Llorén Torres. Oiga, en Puerto Rico funcionaban 52 sociedades secretas. Las había en casi todos los pueblos y dichas sociedades habían recolectado fondos y habían recibido armas para... En aquel momento Puerto Rico tenía entre 66 a 68 pueblos. Tú me estás diciendo que en 52 pueblos habían sociedades secretas. En casi todos los pueblos de Puerto Rico, y que casi todas esas sociedades secretas recolectaban fondos, dinero para la revolución y recibían armas. ¿Quién nos dice eso a nosotros? ¿En qué libro a nosotros nos enseñan toda esa variedad completa de juntas revolucionarias? Si nos comentan alguna, Capa Prieto, otra, pero 52, ese es todo el país. Mira, mi hermano, mira lo que él dice aquí. Los clubes laboraban secretamente, gente está leyendo exactamente lo que nos dejó en el 1927 Luis Llorén Torres. Se transmitían unos a otros sus acuerdos, se repartían impresos, esas son hojas sueltas, y cada uno tenía su depósito de pertrechos de guerra. Esta gente estaba muy bien organizada. Y mira lo que nos dice. Y todo estaba en condiciones para dar el grito de rebelión general en toda la isla el día 29 de septiembre de 1898. Y usted me va a decir, para Bori, pero el grito de Lares es el 23. Originalmente la fecha era el 29. Recuerde que tuvieron que adelantarla y eso fue lo que provocó que la revolución fracasara. Pero es importante que usted sepa todo el andamiaje que estaba preparado y el andamiaje que encontró el gobierno español cuando se enteró de la revolución que en Puerto Rico estaban planificando. Luis Llorén Torres nos añade algo más y dice, de antemano se habían calculado entre 40 a 50 mil el número de los puertorriqueños que habrían de lanzarse a la revolución. ¿A quién de nosotros nos han dicho que el grito de Lares original se consideraba que pudieran participar entre 40,000 a 50,000 personas? ¿Quién nos había dicho eso a nosotros antes? Pues las investigaciones y los estudios que hizo Luis Llorén Torres de toda la Junta pudieron sacar un número aproximado de qué fuerza revolucionaria esperaba el 29 que se enfrentara a España. Y si llega a haber pasado, España lo hubiera pasado muy mal, porque eran mucho más que las fuerzas leales que en Puerto Rico España tenía. Las sociedades secretas, apréndase esto, mi hermano, estaban de costa a costa en Puerto Rico. ¿Eso te suena a ti a rebelión minúscula? Que esa rebelión minúscula tuviera representación en 52 pueblos con sociedades secretas. Entonces, algo bien interesante es, mire eso, ahí tiene las banderas de Puerto Rico y de Cuba en el 1868 y la bandera de Puerto Rico y Cuba en el 1895. Fíjense que en la del 1868 tenemos primero la de Puerto Rico y después la de Cuba. La de Puerto Rico se había inspirado en la de la República Dominicana y esa bandera que usted ve de Cuba, que es como le llaman también como la bandera de la de Majagua, o la bandera del Yara, esa bandera se inspiró en la de Chile, así que la de nosotros está inspirada en la de la República Dominicana y esa primera bandera cubana está inspirada en la bandera de Chile. Fíjese, en aquel momento, mi hermano, era bien interesante, el plan era claro, primero Puerto Rico y después Cuba. La revolución iba a empezar en Puerto Rico y luego se iba a extender a Cuba. ¿Por qué les traigo eso ahí? Porque 30 años después, mi hermano, fue al revés. Primero Cuba y después Puerto Rico. Por eso cuando usted oye de la Revolución Cubana en el 1895, oye que había miles de puertorriqueños en los campos de batalla de Cuba, porque tenían que ir a apoyar a los cubanos, porque después que triunfaran allá venían para acá.
Esa información no la tenemos. Esa información pues usted la va a conocer hoy. Gente, esto usted le va a matar. Esto es un mapa que copió un militar español de nombre J.M. de Acosta. Él encuentra en uno de los allanamientos que hacen en las casas de los patriotas el mapa, mi gente, los delataron. Los delataron. Porque ahí usted tiene cómo ellos tenían planificada la revolución en la isla, en Puerto Rico. Hay una serie de líneas que aparecen ahí con una serie de información, en donde aparece el número 1. Ahí lo que te dice es que José M. de Acosta, el militar español, está firmando y certificando que él está copiando, y él lo dice, hecho por mí mismo. Yo mismo he copiado un mapa de los revolucionarios donde explican toda su revolución. Y gracias a eso nosotros podemos tener una idea del tronco de plan que esa gente tenía en la isla. Mire la número 2. En la número 2 lo encuentro interesante. Le voy a comentar cosas interesantes que he encontrado en ese mapa, en ese croquis. Fíjese que ellos ponen, estos son los patriotas, 3 banderas de Lares. Una en el área de Ponce, no sabemos qué significa. Otra en el área de San Juan y otra en Vieques. Me encantó. Y usted dirá, Bori, pero ¿y Culebra? Culebra para el 1868 todavía estaba despoblada. Se empieza a poblar a partir del 1880, pero eso usted va a ver que Culebra todavía no está entrando en acción en nada de lo que tenga que ver con el país. Así que mire qué interesante que encontramos que los patriotas señalan San Juan, Ponce y Vieques. Eso lo encontré interesante. Y ahí tiene la número 3, que fíjese que identifican en el mapa a la capital San Juan como Borinquen. No le tenemos ninguna explicación para eso, pero estamos compartiendo con usted cosas que anotaron los patriotas en ese mapa del Plan Nacional de la Revolución y lo encontramos interesante. Mire la número 4. Esto es un detalle, usted lo va a encontrar una bobería, pero a nosotros nos encantó. Y es que ellos en el mapa ponen una ilustración del pitirri y el guaraguao. Los puertorriqueños sabemos muy bien, cada guaraguao tiene su pitirre. ¿Por qué ellos utilizan, hace 150 años atrás, los símbolos del pitirre y el guaraguao? Unos símbolos que el pueblo puertorriqueño hoy utiliza muchísimo. Vamos para la próxima. Gente, la 5. Esto me encantó. Y es que en la esquina del mapa ponen una serie de nombres de los líderes de la revolución, mi gente. Pero los ponen en sus seudónimos. Entonces encontré tan interesante los seudónimos. No le tenemos contestación a todos. Por favor, si usted reconoce alguno de ellos, denos luz en torno a ellos. Aquí les pusimos en grande para que usted lo vea. Mire, estos son los seudónimos que usaban los patriotas. Kepler, Servet, Rousseau, Mirabeau, Ninime, Salón, Solón, Balón, Plutarco. La gran mayoría de ellos eran científicos, escritores, filósofos. No sabemos qué es Mirabeau. No, a lo mejor la palabra se la ponemos al lado por si acaso alguien la reconoce. No sabemos a lo que se refieren con balón, a menos que sea simplemente un balón y que ese sea su seudónimo. Pero encontramos bien interesante que los patriotas utilizaran seudónimos de famosos filósofos europeos y del mundo entero, porque habían otros con otros nombres distintos y se lo queríamos compartir. Volvemos, gente, en la número 6. Fíjate que ahí en la número 6 te dice que la revolución iba a empezar en Camuy. Recuerde, lo habíamos comentado, había rumores de que originalmente la revolución iba a empezar en junio en Mayagüez. Si hubiera sido así, hoy estaríamos hablando del grito de Mayagüez. Pero esa fecha se cancela. Entonces se decide hacer el 29 de septiembre en Camuy. Si hubiera sido el 29, hoy todos estaríamos hablando del grito de Camuy. Pero como se adelantaron y lo hacen en Lares, todos hablamos hoy del grito de Lares. Ahí tiene el plan, gente. Lo que usted está viendo en el mapa son todas las juntas revolucionarias. Mire la isla. Mire el país, está repleto de juntas revolucionarias. Un símbolo que no entendemos, no sabemos si es un error o una mancha, pero si usted se observa bien, y se los digo con todo el cariño para que nos ayuden, por si acaso usted dice, Bori, mira, esto es un símbolo de tal cosa y que nosotros no lo sepamos. Pero fíjese que en el área de Cabo Rojo y en el área de Vieques, que puede ser una mancha, aparece como si fueran 2 rifles, pero es simplemente una apreciación, no sabemos, pero nos está curioso que aparezcan esas 2 marcas tanto en Cabo Rojo como en Vieques. Si alguien sabe, por favor, ayúdenos, que estamos tratando de interpretar todo esto. Y la 7ª, mi hermano, que la pusimos en un color distinto porque es súper interesante y también no nos comentan de esto, es que habían 2 planes. El grito de Lares tenía 2 etapas. 1, la revolución en el país.
y la ayuda internacional, ¿de qué están hablando? A ti te suena hasta ahora como una rebelión minúscula. Vamos a ver cómo ellos estipulan la rebelión minúscula a nivel internacional. Mire mi gente, mire el plan nacional. Marcando Puerto Rico, vamos a conocer qué ayuda contaba Betance y los patriotas en aquel momento, qué gestiones hicieron. Mire mi gente, movilizamos a medio mundo para eso. El primero en Nueva York, y esto es bien importante en Nueva York, porque esto que usted está leyendo ahora lo escribió Luis Llorén Torres en su investigación, y mire lo que dice. Durante el 1868 y años anteriores, importante, no empezó en el 1868, empezó en años anteriores esto que él va a comentar. Funcionaba en Nueva York un comité revolucionario compuesto de cubanos y puertorriqueños, laborando por la independencia de Cuba y de Puerto Rico. Cuba y Puerto Rico tienen una historia de hermandad que muy pocos países tienen. Bueno, tenemos una historia muy parecida con República Dominicana, pero fuera de República Dominicana y de Cuba, son pocos los países que pueden tener una historia más cercana a la historia de Puerto Rico. Por eso aquí, en Boricuazo, cuando hablamos de Cuba o cuando hablamos de República Dominicana, siempre decimos, porque hay países que son hermanos, pero hay otros que son mucho más que eso. Cuba y República Dominicana. Mire mi gente, lo escribe Luis Llorén Torres. En julio de 1867 se lanzó la primera proclama a los puertorriqueños. Un año antes de la revolución, empiezan a repartir hojas sueltas, gente, por todo el país. Se acordó que la isla de Puerto Rico debía hacer el sacrificio de ser la primera en rebelarse. Oiga esto, qué importante. Y que Cuba secundaría inmediatamente la rebelión puertorriqueña. Todo estaba bien dispuesto y preparado. ¿Por qué primero Puerto Rico? ¿Por qué los patriotas dicen no, Puerto Rico debe ser primero? Porque Puerto Rico había picado adelante, porque Puerto Rico estaba más preparado en ese momento histórico que Cuba. Y lo va a ver ahora, porque hay una cita que lo argumenta. Pero ¿por qué es tan interesante eso? Porque esta es la parte de la historia que no nos cuentan. O sea, ¿cómo es posible que una colonia fiel y sumisa estuviera preparada para dar una rebelión antes que Cuba? No compagina los embustes que nos han dicho con lo que la historia refleja. Mire esto, mi gente, está leyendo lo que escribió Luis Llorén Torres. Gente, perdone si le estamos trayendo todo esto, pero para mí es bien importante que usted lea la cita, que usted la lea. Y que cuando usted vea luego con calma este video, usted llegue a sus propias conclusiones. Es más, yo estoy convencido de que ustedes nos van a escribir diciéndonos cosas que a lo mejor nosotros no captamos. Él dice, en honor a los cubanos, oiga qué interesante, estamos hablando de la ayuda internacional. Esto dice Luis Llorén Torres. En honor a los cubanos, debemos consignar, o sea, dejar claro, que nos ayudaron con parte de sus recursos y pertrechos. Oiga lo que dice Luis Llorén Torres, porque la asamblea celebrada en Nueva York, puertorriqueños y cubanos en Nueva York, en enero de aquel año, reconocieron que el esfuerzo de los puertorriqueños al lanzarse a la rebelión era mayor que el de los cubanos. ¿Qué tú me estás contando? Es que me viene a la mente lo de sumiso, leal, y me confundo con todo esto. ¿Cómo es posible, reconociendo que el esfuerzo de los puertorriqueños al lanzarse a la revolución era mayor que el de los cubanos, según la siguiente frase de un patriota cubano? Y Luis Llorén Torres nos pone la cita de lo que dijo un cubano. Escribe, a los cubanos nos espera la libertad, la muerte o la manigua. La manigua para ellos es como estos pastizales, estos pantanales, estos lugares donde se escondían muchas veces para refugiarse de los españoles, para esconderse de los españoles. Dice, a los cubanos nos espera la libertad, la muerte o la manigua, un lugar donde escondernos. En Puerto Rico no hay manigua, en Puerto Rico no hay lugar donde esconderse. Para los puertorriqueños no hay más que dos caminos, la libertad o la muerte. Gente, ¿cómo es posible que una historia tan hermosa, con una historia tan detallada, a nosotros nos la hayan ocultado hace tanto tiempo? Haciéndonos creer completamente lo contrario a lo que el pueblo puertorriqueño era en el 1868. Tan fajado, tan picando adelante, tan pionero, que Cuba dijo, empieza tú, yo te sigo. ¿En qué clase de historia nos cuentan esto, gente? Por eso es que existe este canal.
porque nosotros vamos a ir compartiendo con ustedes lo que realmente, nos guste o no, lo que realmente la historia registra. Mi gente, mire el plan, mire el plan. Nueva York, nos están ayudando con todos los pertrechos. ¿Qué nos dijo Lloren Torres? Tenemos que darle las gracias a los cubanos, porque los cubanos nos mandaron los pertrechos y armas que tenían para ayudarnos a nosotros. Así que la primera ayuda nos llega de Nueva York, pero tenemos San Tomás. En San Tomás, Betance tenía su barco, el Telégrafo, y tan pronto la revolución estallara, iba a llegar ayuda con más pertrecho, con más armas, con más dinero, con más fondos. Así que ya tenemos de Nueva York llegando armas y fondos, y de San Tomás armas y fondos. El tercer lugar, Curazao. En Curazao habían 2 barcos repletos de armas. Y usted dirá, Bori, ¿qué pasó con esos barcos? Bueno, cuando fracasó la revolución, esos barcos los confiscaron, pero estaban en Curazao listitos para salir para Puerto Rico. O sea que en el plan internacional, ya usted oyó el nacional, el plan internacional incluía que mientras en Puerto Rico estaba pasando todo lo que usted vio, todas las juntas revolucionarias luchando por la libertad del país, iba a llegar ayuda de Nueva York que enviaban los cubanos, Santoba enviaba y Curazao enviaba 2 barcos llenos de ayuda. Pero aparte de esto, contábamos con la promesa militar de ayuda y apoyo militar de Venezuela, teníamos el apoyo y la ayuda militar de Colombia, y Dominicana es otra cosa, como diría Bad Bunny. Dominicana es otra cosa. Mi gente, si usted ama Puerto Rico, como sé que lo ama, usted ama a Dominicana. ¿Usted sabe por qué? Porque siempre ha estado presente. Siempre ha estado presente. En todas las necesidades que ha tenido nuestro pueblo, o viceversa. Dominicana está ahí. Nunca falla. Todos ayudaron brutal, pero ninguno como Dominicana. En Dominicana se hicieron los planes. En Dominicana se recogieron los mayores pertrechos de alimentos y de comida y de bebidas y de armas. Pero en Dominicana formaron un ejército de 1,000 hombres. ¿Usted se imagina que en plena revolución de República Dominicana llegara un batallón de 1,000 hombres que ya estaban y que la inmensa mayoría eran dominicanos? ¿Cómo los puertorriqueños no sabemos eso? ¿Cómo los puertorriqueños no sabemos que esa segunda patria se desbordó en ayudarnos como ninguna otra? Gratitud. Yo creo que por eso esa bandera la queremos tanto, la bandera del Lares, porque la bandera del Lares representa un momento histórico de nuestra vida, mi gente, como pueblo, de la hermandad terrible, fuerte, sólida que había entre Puerto Rico y la República Dominicana. Y fue tanto así que Betance no tuvo ningún problema. Nuestra bandera tiene que ser inspirada en la bandera de la República Dominicana, porque queremos que simbolice unidad. Que donde vean esas 2 banderas sepan que son 2 países unidos. Y cuando te empiezas a conocer todos estos simbolismos, se te hincha el corazón. Gente, el que no sabe dijo que la revolución era hecha por extranjeros, que eso lo fomentaron extranjeros. Pero entonces usted tiene que empezar a pasar lista a ver cuánto había. ¡Ey! Habían extranjeros. Porque en todas las revoluciones de América Latina habían extranjeros. ¿Cuántas veces nosotros no les hablamos a ustedes de puertorriqueños héroes en Cuba? Puertorriqueños héroes en Venezuela, puertorriqueños héroes en Perú, porque puertorriqueños fueron a ayudar a esos hermanos. Pues lo mismo pasaba al revés. Pero de eso a decir que la revolución del Lares la planificaron extranjeros, eso es totalmente falso. Vamos a probárselo. Vamos a empezar por los máximos líderes puertorriqueños, mi hermano. Los líderes del Grito del Lares fueron 2. Ramón Emeterio Betance de Cabo Rojo y segundo Ruiz Belvi de Hormigueros, del área oeste de Puerto Rico. Pasó algo terrible para Betance. Ellos eran los mejores amigos. Betance era posiblemente uno de los mejores médicos, o el mejor médico que Puerto Rico podía tener en ese instante, porque acababa de llegar graduadito con lo más avanzado de medicina desde Francia. Pero usted sabe quién era Ruiz Belvi. Ruiz Belvi era abogado, era juez. O sea, tenemos de padres de la patria a un médico espectacular y a un juez. Gente profesional, gente conocedora, gente que estaba planificando. Pero hubo un problema. Ruiz Belvi murió en Chile. Hubo rumores de que había sido asesinado por los españoles. Eso es falso. Eso es falso. Hay evidencia de que él llegó a Chile enfermo,
de que en todo el viaje él iba a Chile buscando ayuda. Acuérdense que eso era muy común. Los países que están luchando por su libertad buscan ayuda de los países. Eso es común, eso es normal. Y Chile había ayudado mucho a las Antillas. Por eso es que la primera bandera cubana es tan parecida a la de Chile. Así que él vaya y él muere allá, pero fue única y exclusivamente por un problema de salud, que ya lo hablaremos en algún momento. Pero si usted oye que hay rumores que a Ruiz Belvi lo mataron españoles, eso es totalmente falso. Eso es 100% falso. Tenemos evidencia certificada de médicos de que él murió de una enfermedad. Pero mi hermano, tú estás planificando una revolución, Betances con Ruiz Belvi, y se le muere Ruiz Belvi. Se le muere Ruiz Belvi, su socio, su amigo del alma, con el que él planificó todo, con el que huyó de Puerto Rico, porque los españoles los estaban persiguiendo. Se le fue su mano derecha y él tuvo que seguir con esa revolución solo, pero me imagino que con una tristeza de no saber que su hermano del alma, Ruiz Belvi, va a poder compartir con él. Pero vamos hablando de los extranjeros, gente. Mire esos dos extranjeros, mire qué extranjeros eran. Uno de Cabo Rojo y otro de Hormiguero. Pero ¿qué pasa? Existen 52 juntas revolucionarias. La inmensa mayoría, y todos esos nombres se los vamos a dar, mi hermano, la inmensa mayoría de los presidentes de esas juntas revolucionarias eran puertorriqueños. De eso no hay ningún tipo de duda. Y ahora vamos a algo que les va a encantar. La inmensa mayoría de los participantes. Recuerde, la revolución abortó, pero en ese proceso hubo un intento de revolución, que es lo que llega hasta Lares, y es lo que se conoce como el Grito de Lares, donde los revolucionarios toman el pueblo de Lares. O sea, ese primer pueblo fue victorioso. ¿Qué importancia tiene esto, mi gente? Oiga, por favor. ¿Cuánta gente participó? 1,000, 2,000. Y usted dirá, Boris, pero ¿por qué tú puedes tener ese número? Porque los historiadores puertorriqueños, historiadores como Francisco Moscoso, que es excelente, Raquel Rosario Rivera, que es una de mis preferidas del mundo, ellos a ti te aseguran que no era como nos dicen. ¿Usted sabe qué hicieron ellos? ¿Cómo es posible si eran 3 gatos? ¿Cómo es posible si era una revolución, una rebelión minúscula? Se abarrotaron todas las cárceles desde Vega Baja hasta Manatí. Perdónenme, desde Vega Baja hasta Mayagüez. Toda la costa llena de presos. Arrestaron a un montón de gente. Las listas van de 500, van de 600, van de 700. ¿Cómo hay 3 gatos si hay 1,000 arrestados? ¿Está entendiendo? Con todo y que tuvieron que verse obligados a adelantar la fecha, mi hermano. Arrestaron a 1,000. Se arrestaron a 1,000. ¿A cuántos no arrestaron? Se arrestaron 800. ¿A cuántos no arrestaron? Pero entonces ya el número no son 3 gatos. Ya el número está rondando entre 800 a 1,000 de los arrestados. Es interesantísimo porque Raquel Rosario Rivera nos presenta, ella es una, hay otros historiadores que también lo hacen, pero es un trabajo, pues, eso es oro de la Palestina, mi hermano. Y ahorita le vamos a decir dónde usted puede también tener acceso a toda esta información, porque sé que muchos, bueno, yo lo quiero ver, le vamos a decir dónde usted puede ver todo esto. Raquel Rosario Rivera hace, y presenta en su libro, se lo voy a enseñar ahorita, una lista de 545 presos. Esa es una lista, mi hermanito. Hay otras de 300, hay otras de 600. Pero yo voy a trabajar con la de 545 presos. Apresaron a 545 personas y están en una lista. Pero en esa lista te aparece de qué pueblo era, te aparece cuál era su oficio, te aparece qué cargo le están sometiendo a la persona por haber participado en el Grito de Lares. Eso es oro de la Palestina. Ahí nos dicen, la inmensa mayoría de los participantes son puertorriqueños, pero como nosotros no sabemos quiénes estuvieron en el Grito de Lares, utilizamos la lista que nos dio la querida historiadora Raquel Rosario Rivera y la exprimimos. De los 545, gente, esto es una muestra, porque no tenemos la lista completa de los que participaron, pero 545 es una buena muestra. Gente, oiga. Y al que le vuelva a decir la tontería esa de que el Grito de Lares fue una cosa de extranjero, dele un tapaboca. Pero no con la mano, con esto. Esta es el arma de los boricuas. Esta es la única arma de los boricuas. Por eso queremos un pueblo educado, porque un pueblo educado es un pueblo poderoso. Gente, usted lo va a ver ahí. Nosotros fuimos uno por uno, para hacérselo fácil a usted, y lo tabulamos, mire.
El 93% de los participantes eran puertorriqueños y el 8%, bueno, el 92% y el 8% extranjeros. ¿Cómo es esto, gente? ¿Cómo tú me vas a hacer creer a mí de que eso fue una revolución de extranjeros cuando la inmensa mayoría abrumadoramente eran puertorriqueños, como tenía que ser? Pero le encontré una listita y esta se la traigo más por joder, por compartirlo con usted, porque inclusive no lo iba ni a poner. Hay gente de todos los pueblos, pero le hice una listita porque fuimos sumando de los pueblos que más tuvieron. Acuérdense, estamos hablando de esos 545 presos. De esos 545 presos habían 22 de Camuy. Esto a mí me encanta para ir ubicando, para darle vida al Grito del Lares, porque estos fueron gente de carne y hueso. 22 puertorriqueños de Camuy, 25 de Moca, 26 de Isabela, esto es en esa sola cárcel, ¿ok? 26 de Quebradillas, 32 de Aguadilla, 32 de Añasco, 46 hombres esclavizados. Nosotros no usamos el término esclavo, eran hombres que estaban esclavizados, pero nos interesa que también los esclavizados se unieran al Grito del Lares. 57 de Lares, 76 del Pepino y 76 de Mayagüez. Mayagüez y el Pepino, fuego a la lata. Eso era candela, esos dos pueblos. Candela, gente, en todas estas cosas de política, en todas esas cosas ante los abusos del gobierno español. El Pepino y Mayagüez, Cabo Rojo. Fíjense, gente, el área oeste estaba caliente. Cuando explotó, que tuvieron que adelantar, obviamente muchas juntas de revolucionarias nunca se enteraron, pero todo el oeste se activó. Mire qué interesante, le traigo algo más. La lista de los extranjeros. Le conté uno a uno, palito a palito, los extranjeros para que usted goce. Uno de Córcega, un corso, tenía que estar un corso metido en el Grito del Lares. Uno de Curazao, uno de México, y lo interesante es que el mexicano que cogieron arrestado, ¿usted sabe quién era? El cura de Vega Baja. El cura de Vega Baja, que era mexicano, estaba en el Grito del Lares. Uno de Estados Unidos, 2 de Francia, 2 de Italia, 2 de Islas Vírgenes, 4 de República Dominicana, 10 de Venezuela y 13 de España. Cuando alguien te venga a decir, esa revolución fue una cosa hecha por extranjeros, y tú dices, sí, eso aprendí con el Bori, que la mayoría de los extranjeros que lucharon apoyándonos fueron españoles. ¿Cómo ellos comen eso? ¿Cómo de los que estaban arrestados la mayoría eran españoles ayudando a los puertorriqueños para liberarse de España? Eso se ve en todos los países de América Hispana. Españoles que colaboraron con la libertad de nuestros distintos países. Quería que viera eso, gente, le iba a encantar. La falta de ambiente, gente, por favor, por favor. Lo que usted va a leer ahora, mi hermano, jamás en su vida lo ha leído. Jamás en su vida lo ha leído. Pero quien nos lo dice es más importante todavía. Recuerde que esa falta de ambiente es por aquel que al principio dijo que esa revolución no logró, abortó porque no había ambiente, gente. Míralo, míralo. ¿Usted ve qué dice ese señor ahí? Ese señor es el gobernador Sanz, el gobernador español. Sobre el Grito del Lares, el gobernador español al pueblo puertorriqueño le mintió. No le van a decir todo lo que le he contado. No le van a decir a la gente que esto era todo un plan internacional que incluía ayuda de Nueva York, que incluía un ejército de 1,000 hombres de República Dominicana, de San Tomás, de Curazao, de Venezuela. No, eso no nos van a contar. No nos van a contar que estábamos organizados. No nos van a contar que habían 52 juntas. Así que todo eso nos mentían. Pero hay algo importante. En privado, a sus jefes, el gobernador no le va a mentir. Importantísimo, mi hermano, importantísimo. Ellos le pueden mentir al pueblo, pero cuando ellos le van a dar un informe en Madrid a su jefe, ellos no le pueden mentir. Y ese gobernador Sanz hizo un informe. Yo le voy a decir dónde puede leer el informe completito, gente, para que se lo goce. Un informe. Y lo bueno del informe, mi hermano amado, es que te habla calzón quitado. Porque no le está mintiendo el pueblo, le está contando la verdad a los jefes. Y a los jefes no le puede mentir. Oiga, por favor, el panorama que el gobernador Sanz le está pintando al gobierno de España que había en Puerto Rico 3 meses antes del Grito del Lares. Hasta que no estuvimos investigando esto, nosotros jamás nos habíamos enterado. Y esto no es la opinión de un historiador, ni del Bori, ni de...
Esto es lo que escribió en su informe oficial el gobernador de Puerto Rico al gobierno central de España. Y estamos hablando específicamente de que aquí no vi que ambiente. Vamos a ver qué escribió el español. En tal estado las cosas, corrían los meses de julio y agosto del año del 68. Él está comentándole a los españoles en España. Se ha observado en los departamentos de Mayagüez, Ponce, Aguadilla y Arecibo, que son los más importantes en producción y comercio de la isla, síntomas latentes de conspiración. Para. El gobernador de Puerto Rico, o el que llegó después, porque él fue el que llegó después, él recoge toda esta información, le está informando a Madrid que 3 meses antes del grito del Are, en Puerto Rico, específicamente en esos lugares que menciona, habían síntomas latentes de conspiración. Que ellos captaban, había un ambiente. Pero padre, aquello que dijo que falta de ambiente. Y 3 meses antes, los españoles captaban unos síntomas latentes de conspiración. Vamos a ver qué le dijo en Madrid, que a nosotros no nos dijeron. Se notaba el malestar que siempre precede a los sacudimientos revolucionarios. Para. El gobernador le está diciendo a España que aquí en Puerto Rico se notaba un malestar y dice, es el mismo malestar que siempre viene antes de una revolución. Y lo interesante es que fíjate ahí, sacudimientos revolucionarios. Yo le prometo, es más, yo le voy a decir dónde usted puede conseguir esta información. La única palabra que utiliza ese gobernador refiriéndose al grito del Are es revolución. Él dijo, eso fue una revolución lo que ellos planificaron de gran tamaño. ¿Ya leyó eso? Vamos a ver otra cosa que le dijo a los españoles y no le dijo a los puertorriqueños. Los peninsulares, ¿usted sabe quiénes son los peninsulares? Los españoles. Y esto dice el gobernador español. Los peninsulares anunciaban sus temores de que subvirtieran el orden. El gobernador español está contándole a Madrid que los españoles que vivían en Puerto Rico le hablaban preocupados, temores de que hubiera un cambio de gobierno, de que se subvirtiera el orden, o sea, que los expulsaran a ellos. Pero esto no era un triquitraque de 3 locos. ¿Y qué hacen los españoles temerosos? Pero dice más, algunos se marchó a la península. El ambiente estaba tan cargado que los españoles que se quedaron estaban temerosos y otros se fueron. Tú no te vas con un triquitraque de 3 locos. Aquí había un ambiente que no le era favorable ni hospitalario para ellos. ¿Qué más le dice el gobernador a España que no le dice a Puerto Rico? Esto está bueno. En muchas partes del campo y especialmente las jurisdicciones de Mayagüez, está caliente, de Mayagüez, Lares, Pepino y Camuy, se celebraban reuniones por los insulares. Los insulares somos nosotros, los de la isla. El gobernador español le está diciendo a España, en muchas partes, lo pusimos en letra mayúscula, en muchas partes del campo y especialmente en estas jurisdicciones, los puertorriqueños, los insulares, hacíamos reuniones y decía, con exclusión del elemento peninsular. Es claro, aquí hay reuniones solo de puertorriqueños. En estas reuniones no permitimos españoles. Y él se lo está informando a Madrid, que en muchas partes del campo estaban haciendo reuniones secretas y en esas reuniones los puertorriqueños no permitían que entraran españoles. Sumiso, leal. ¿Usted quiere seguir creyendo esa versión o quiere conocer la verdadera historia de nuestra patria? Mire lo que dice ahí. A altas horas de la noche, en la que se brindaba por la emancipación e independencia de esta isla. Para. El gobernador le está contando a España que en los campos hacen reuniones secretas donde no invitan a los españoles y donde ahí están conspirando, pero no solamente conspiran, ellos brindan, ellos celebran antes de que pase, de que ellos van a lograr la independencia de la isla y la emancipación. ¿En qué libro de historia? ¿Qué maestro de historia nos habla de todo esto? Las palabras del que puede hablar, del gobernador de España, del que recogió toda la información de lo que pasó, de lo que le tenía que rendir un informe exacto. Aquí no hay mentira, aquí no hay tapadera. Aquí los gobernadores tienen que rendir un informe completo, detallado, para que ellos allá en España tengan una idea clara de lo que realmente pasó. Pero no se queda ahí. Mire lo que él escribe.
En dicha época, esto usted va a morir, gente, oiga esto. En dicha época, ¿qué dicha época? En la época del Grito Lares. En dicha época, muchos de los pueblos se habían constituido en una resistencia pacífica, pasiva. Para. Tú tienes un pueblo planificando una revolución y ya tú oíste toda la junta, todos los líderes, que chévere. Pero esto es otra cosa. El gobernador español le está diciendo a España, le está informando que en la época del grito, o sea, en esos meses previos, muchos de los pueblos se habían constituido en una resistencia pacífica. Eso es lo que nosotros, ahí dice pasiva, pero es lo que llamamos protesta pacífica. Gente, mire, no pagando las contribuciones directas que se le habían impuesto, sin que antes oyesen los agravios que dicen tener que alegar. Me explico. Los puertorriqueños, en esos pueblos que él identifica, dejaron de pagar impuestos, estaban de brazos caídos. ¿En qué clase de historia a usted le cuentan eso? ¿En qué clase de historia a usted le cuentan que mientras la gente estaba programando y Betanza y todos los demás montando aquí afuera una revolución, el pueblo estaba haciendo una resistencia pasiva? Brazos caídos. Yo no te voy a pagar impuestos. Tanto es así que él le manda eso en su informe a España. Dice, no solamente hay un ambiente de revolución, sino que los pueblos también están medios con pinche con ellos porque están de brazos caídos. Entonces, fíjate que ahí dice, sin que antes oyesen los agravios que dicen tener que alegar. O sea, cuando los españoles dicen, ¿por qué tú no estás pagando los impuestos? Los puertorriqueños le contestaban. Le decía, sin que antes oyesen los agravios que dicen tener que alegar, los puertorriqueños le decían, pues yo no voy a pagar porque taca. ¿Te suena sumiso? ¿Te suena fiel? ¿Te suena leal? Vamos a ver, vamos a seguir acá. Este está bien bueno. Hasta ahí, mi gente, mire. Síntomas latentes de conspiración. Se notaba el malestar que siempre precede las revoluciones. Los españoles estaban temerosos y algunos se marcharon. Reuniones secretas de noche solo de insulares. En los pueblos resistencia pasiva. Esto es otra cosa. Ahora estoy como Bad Bunny. Esto es otra cosa, mi gente. Mire esto. Hay gente. Ya le dije al primero que comentó. Que dijo que esos fueron 3 gatos. Pero yo le voy a añadir 3 más. Hay gente que te dice, esa gente luchaba y ni sabían por qué luchaban. ¿Por qué? Porque es el interés minimizar, es el interés menospreciar. Yo siempre he admirado a los patriotas porque yo creo que siempre se imaginaron que en el futuro iba a haber gente maliciosa que iba a tratar de darle otro color a la revolución de Lares. ¿Y usted sabe qué hicieron ellos, mi hermano amado? ¿Usted sabe qué hicieron ellos? Lo dejaron por escrito. De acuerdo, esto lo escriben los patriotas el mismo noche del Grito de Lares. De acuerdo en que es llegado el momento de tomar las armas para santificar la causa de sus derechos, declarar estar resueltos a morir antes que continuar bajo el dominio español. Y para que no se le dé carácter de asonada, o sea, para que no se diga que eso fue un revolú de loco. Dice, para que no se le dé carácter de asonada o motín de mal género y sea considerado como un movimiento patriótico con tendencias a sacudir el ominoso yugo y crear una patria libre, lo manifiestan para que conste al mundo entero. El que te venga a decir que el Grito de Lares tuvo otras razones distintas, que no era por la libertad que se luchaban, muestre lo que los patriotas escribieron la misma noche del Grito de Lares. Porque ellos no querían que hubiera duda. No querían que en el futuro dijeran, ellos se quejaban por otras cosas. Ellos lo escribieron. Y clarito ahí dice, antes que continuar bajo el dominio español. Y clarito ahí dice, a sacudir el omnioso yugo. Esto es otra cosa, mi gente, otra cosa. 3 locos borrachos. Eso nos han dicho, 3 locos borrachos. Mire qué chévere está de lo que les traigo, gente. Ya usted sabe, al pueblo puertorriqueño, ellos le mintieron, pero a los jefes no. ¿Qué les dice? Mi gente, oiga esto. Esto lo escribe el gobernador en sus mensajes, en su informe secreto. Esto era un informe que se le enviaba a España. Esto no era para ponerlo en un periódico jamás. Y él escribe esto que usted va a ver.
no puede menos de ser importante y trascendental el hecho de que individuos de todas las clases que componen esta sociedad tuvieran participación en la revolución. Y lo pongo en letra mayúscula porque lo está escribiendo el gobernador. ¿Usted sabe por qué lo pongo? Porque siempre nos han dicho que eso fue un tiroteo de 3 locos. Y el que utiliza en todo momento la palabra revolución es el propio gobernador. Porque el calibre de lo que él estaba mostrando era una revolución completita. Y dice, de todas las clases sociales que componen esta sociedad, tuvieran participación en la revolución radical que proclamaba la independencia de la isla. ¿Usted está leyendo bien lo que yo le acabo de leer a usted? El gobernador está diciendo que es demasiado importante el hecho de que en esa revolución, y fracasó, o sea, él está hablando solamente de los que participaron, los 1,000 o 2,000 que participaron. Había gente de todos lados. Era todo el mundo. ¿Cómo tú podías probar que esto era una lucha de pueblo? Si participaba todo el mundo. Si participaba todo el mundo. Y él está diciendo, esto es tremendo, esto es terrible. Porque hay gente, hay individuos de todas las clases que componen esta sociedad. Pero entonces yo hice esto para usted. Miren lo que le traigo, mi gente. Cogimos los 545 presos de Raquel Rosario Rivera, de la historiadora, donde aparecen los oficios. Y yo dije, bueno, con los oficios podemos tener una idea, mi hermano. Y perdone si le tomo tiempo, pero es que esto usted nunca lo ha visto y yo quiero que usted lo vea, por favor. A los que arrestaron, ¿quiénes eran? ¿Quiénes eran a los que arrestaron? Mírenlo ahí, gente. Está en singular, pero es plural. Jornaleros, comerciantes, maestros de primeras letras, su escuela elemental, un alférez, un militar español, jefe del cuartel de pueblo, propietario de botes, un carpintero, encargado de billares, propietario, tonelero, agricultores, comisionarios de barrio, labradores, estudiantes practicantes de medicina, empleados del departamento de comercio, zapateros, soldados de milicia, mayordomos de estancia y de hacienda, comerciantes al por mayor y al por menor, hacendados, sombrereros, pintores, escultores, retratistas, escribientes, doctores en medicina, cirujanos. Estos son los presos. Estos son los presos del Grito Lares. Por eso el gobernador está diciendo, participó gente de todas las clases sociales. Y nosotros nunca nos hablan de esto. Oiga, seguimos. Sastre, negociante de caballos, estudiantes de farmacia, cirujanos, cigarreros, armador, músicos, dependientes de comercio, abogados, jueces de paz, eso está buenísimo, jueces de paz, encargado de gallera, profesor de medicinas con título de doctor, subdelegado de la Marina, dulcera, esta se la puse hasta con el nombre porque me encantó. Doña Francisca era una dulcera, era una señora de pueblo que ella vendía dulce, la arrestaron también. Así que a dulcera, doña Francisca, la ponemos ahí con un gusto brutal. Mire, gente en milicias disciplinadas. Arrestaron a empleados públicos de la alcaldía, arrestaron a albañiles, arrestaron a cobrador de varias cosas de varias casas de comercio, a costureras, alguaciles del jurado, arrestaron a barberos, fotógrafos, arrestaron a negociantes de prendas y documentos dignos, arrestaron a negociantes, arrestaron al alcalde de Camuy, arrestaron a profesores de idioma, arrestaron a matriculados del mar, esos son estudiantes de naval, arrestaron a panaderos, a físicos y matemáticos, al vicecónsul de Portugal, también se fue a usted, al cura párroco, hubo 2 curas, uno fue el de Vega Baja, el mexicano, profesor de medicina, ingeniería. ¿Por qué me estoy tomando el tiempo, mi hermano amado, de que usted vea con calma todo esto? Porque no nos lo dicen jamás.
porque no nos lo dicen jamás. Una cosa es que el gobernador diga que participó gente de todas las clases sociales y otra cosa es que tú veas esto y no hemos acabado. Y él dice, había escribientes del juzgado de paz del Lares, arrestamos a papelistas, arrestaron a almacenistas y a propietarios, arrestamos a impresores, arrestamos a practicantes de cirugía, arrestamos a negociantes, arrestamos a presbíteros y a curas, arrestamos a propietarios de una hacienda de caña, arrestamos a conductores de caudales públicos, arrestamos a propietarios de estancias de café. Está de doña Francisca la Dulcera hasta los hacendados. Esto es bien impresionante, pero hay 3 cositas que le quiero incluir que lo encontré curioso. 1, había mujeres que ponían que su trabajo era el de su sexo. Eran amas de casa. No ponían amas de casa, pero sabemos que hubo amas de casa ahí. Pero encontramos 2 cosas bien interesantes. Habían unos que ponían sin oficio por su avanzada edad. ¿De quién te están hablando? De los viejitos. Los viejitos estaban en el Grito de Lares. Pero no viejitos nada más. Mira, esto es información de los españoles. Esto no es información nuestra. Esto lo sacamos de documentos de ellos, mire. Sin oficio por su corta edad. Arrestaron a niños. Arrestaron a amas de casa. Arrestaron viejitos. Maestros. Farmacéuticos. Sastres. Abogados. Yo creo que ya estamos bastante claros con la idea de que no fueron 3 gatos y de, muy bien dijo el gobernador español, Sanz, representaban todas las clases sociales del país. Gente, yo sé que esto le va a gustar. Esto es otra cosa a la que le añadimos el chota. ¡Oiga! A lo mejor usted no le han contado nada del Grito de Lares, pero le han dicho lo del chota. Le han dicho, claro que se lo han dicho, a mí también me lo dijeron. Cuando somos chiquitos, si usted es extranjero, oiga esto que lo voy a contar. Cuando nosotros nos cuentan en nuestras clases genéricas de historia de Puerto Rico, nos cuentan del Grito de Lares, nos hablan de un chota, que hubo un patriota que fue un chota. ¿Por qué lo hacen? Para dañar la causa. Porque no existe un mejor personaje que un patriota arrepentido. Ay, lo que vamos a hacerle a España. Gracias al gobernador, lo que usted va a leer ahora lo escribió el gobernador Sanz en su informe a Madrid. Él deja claro cómo ellos se enteraron. Y así es como nos enteramos, mi hermano amado, 150 años después, que nunca existió un chota. Esto escribió el gobernador Sanz. Y por fin, en la noche del 20 de septiembre, tuvo noticias del el activo y valiente corregidor, a la vez comandante del departamento de Arecibo, don Manuel Iturriaga, de que en el camino de Quebradillas conduce a Camuy, hablaban 2 personas desconocidas. Oiga, que ellos oyeron a 2 personas hablando. No fue que esas personas se lo notificaron a ellos. Esas 2 personas no traicionaron la causa. Ellos oyeron hablando y dice, hablaban 2 personas desconocidas del movimiento que contra España debió operarse en toda la costa de abajo. Y él dice, o sea que comprende los departamentos de Arecibo, Aguadilla, Mayagüez y Ponce, otra vez Mayagüez caliente. Siendo muchas las personas de varios pueblos del distrito de Arecibo que habían firmado tal compromiso y la encargada de recaudar fondos era don Manuel González. Oiga, don Manuel González fue el primero que arrestaron del Grito de Lares, fue el primero. Él era el presidente de la Junta Revolucionaria de Camuy. Pero esto está bien, bien interesante, mi hermano. Mire qué chévere. En esta parte ellos están comentando que cómo ellos se enteraron de la revolución. El 20, mi gente. El 20, faltaban 9 días, una semana. El 20 se enteran. Y el 20 de septiembre dicen que un militar, el comandante del departamento de Arecibo, oyó a 2 revolucionarios hablando. Y así fue como ellos se enteraron. Y los revolucionarios mencionaron a Manuel González. Y por eso es que los españoles, y si yo fuera español, yo hubiera hecho exactamente lo mismo. Lo primero que hacen es que allanan la casa de Manuel González. Mi gente, lo encontraron todo. Es bien interesante porque la parte del principio del allanamiento no encuentran nada. Los españoles estaban hasta frustrados porque aquí tenía que haber algo. Mi gente, ellos lo dicen, que cuando estaban ya aquí no hay nada, vámonos. Cuando se iban a ir, gente, cuando se iban a ir, a uno le da con buscar en una libreta que contó, y ahí estaba todo. Plan para la lucha de independencia de Puerto Rico contra España.
Estaba todo con nombres, se olvídese usted todo. Esto va a ser que esto está bueno, eso está bueno. El chota nunca existió. Al que usted le venga con el cuento, porque acuérdese, gente, todos estos comentarios del chota, de que fueron tres locos, es para minimizar, es para menospreciar. Grito del Ares no fue la única revolución contra España de parte de los puertorriqueños. Ya nosotros haremos un programa sobre eso. Hasta este momento, hasta ahora, como mínimo, tenemos 12, 1, 2, no 2, 12 planificaciones de revolucionarias en Puerto Rico durante el siglo XIX. Y les vamos a ir mostrando evidencia de año por año, pero hoy estamos con el Grito del Ares. Por ahora usted bórrelo de chota. Ese chota es otro invento de los españoles, ese chota nunca existió. ¿Y si se hubiera dado el Grito del Ares? ¿Y si se hubiera dado? Porque una cosa de lo que dice el gobernador español, los que quieran leer el informe, gente, se va a babear, porque es oro de la Palestina. Una de las cosas que dice el gobernador español era eso mismo. Esto estaba bien montado. Esto estaba bien montado. Si no nos llegamos a enterar, nos comen los dulces. Nos cogen durmiendo. Y mire lo que escribió, lo que usted está leyendo es lo que escribió el gobernador español. Esto no fue Betance, esto no fue un zurdo, un izquierdista, esto fue el gobernador español. Léalo. Ya sabe, al pueblo le mentían, pero a sus jefes no le mentían. Y no mintiéndole, le dice, los rebeldes contaban con muchos medios. Esto se lo está diciendo España, no es a los boricuas. Allá les dice, los rebeldes contaban con muchos medios de acción en el caso de que el movimiento se hubiera efectuado en varios puntos. Y dice más, las escasas fuerzas del ejército. O sea, le está diciendo a España, el ejército español en Puerto Rico es pequeño. Y dice, las escasas fuerzas del ejército no podían oponerle una formal resistencia, a la vez en sitios diversos. Por eso era la idea de estallar la revolución en distintos pueblos. Y dice, los pueblos no podían entrar en lucha con sus amigos, con sus paisanos y con sus hermanos. Porque a la que los revolucionarios se alzaran, los pueblos no iban a matar a puertorriqueños. Eso es lo que está diciendo ahí. Y mire lo que le ponemos en letra mayúscula. Y cuando la victoria se hubiera decidido, es seguro que la generalidad habría agotado sus armas e intereses a favor de los vencedores. Él está diciendo España, el ejército español en Puerto Rico es pequeño. Si aquí venían los miles que estaba planificando Betances tanto en su plan internacional como el nacional, nos acaban. Usted lo vio ahorita, estaban esperando entre 40,000 a 50,000 revolucionarios de Puerto Rico nada más, sin contar el ejército dominicano que venían 1,000. Después vamos un día de esto a hablar de cómo los españoles, porque de verdad hay que admirarlos porque se movieron, gente. Esto fue del 20 al 23, pero sin internet, esta gente se ha movido, que ellos pararon la revolución completa. Pero vamos a ponerle esto aquí, gente. 1. ¿Qué es el mensaje que le queremos llevar a una semana del Grito del Ares? No fue una revolución minúscula, mi hermano, eso es totalmente falso. No fue fomentado por extranjeros, mi hermano amado, eso es totalmente falso. No había un ambiente de revolución en la isla, y lo dice el propio gobernador. Tenía muy claro su propósito. No era una sonada de mal género. Participaron gente de todas las clases sociales y no existió un chota. Nosotros queremos que usted adquiera ese libro. Este libro lo escribió una de las historiadoras más prolíferas en Puerto Rico, pero también muy querida por nosotros en Boricuazo, porque hace un trabajo excelente, de verdad que sí. María de Dubíges Bochán, Brazo de Oro. Antes que usted diga, yo Bori, pero Brazo de Oro no era Mariana Bracetti. Compre el libro, lea lo que la historiadora Raquel Rosario Rivera investigó. Mi gente, deme un segundito, no se me vaya, porque tengo que venir aquí a coger un librito. Miren, yo lo tengo aquí. Este es mi libro, yo lo tengo aquí. Y yo lo he leído y lo he leído. Este libro es una joya, mi hermano. Boricua, tenemos que hacer una bibliotequita en nuestra casa. Yo sé que muchos la tienen, pero con libros solamente de Puerto Rico. Que usted tenga ahí su biblioteca personal, su biblioteca patriótica. Y en esa biblioteca tiene que estar este libro. Esto es una joya. Pero yo aquí le marqué 2 cosas que usted se va a hartar.
Uno, el documento completo. Aquí está, todo esto es el documento completo que el gobernador español mandó a Madrid. Todo lo que nunca nos dijeron del Grito del Ares, aquí dicen toda la verdad. Se supone que ese informe jamás nos llegara. Lo tenemos completito. Ya se había presentado parcialmente, por ejemplo, en 1872, Pérez Mori, que fue un escritor español y un político, había utilizado unos fragmentos, pero no lo puso completo. Aquí usted lo tiene completito. ¿Usted quiere saber lo que el Grito del Ares significó para España? Lea esto aquí nada más. Pero le tenemos otra cosa marcada en esta joya de libro. Mi querida Raquel, yo siempre se lo digo a ella que yo ya la quiero mucho. Es que quiero mucho a los buenos historiadores, quiero mucho a los buenos puertorriqueños y ella tiene un compromiso genuino, una vocación genuina con nuestra patria. Bueno, realmente tantos historiadores buenos, Ovidio Dávila, Francisco Moscoso, son montones. ¿Usted sabe qué es esto? ¿Usted sabe qué es esto? La lista, gente, mírela, de los presos. Los 547, usted te va a hartar. Mire la lista de los presos, mire. Y te pone el nombre, te pone de dónde es natural. Por eso es que sabemos que había un corso, por eso es que sabemos que había un venezolano, por eso sabíamos que había un americano. Te pone de dónde vivía en Puerto Rico. Te pone en qué profesión, de ahí sacamos lo que le compartimos a ustedes. Y te pone los cargos que le daban. Esto es una joya. Esto es una joya. Es una pena que nada más sean 545 de los arrestados, pero es un buen número. Sabemos que son mucho más, pero este libro, mi hermanito, usted lo tiene que tener en su biblioteca. Esta información que estamos compartiendo hoy, aunque también le vamos a poner accesible pronto el trabajo de Luis Llorén Torres. Porque cuando él se hizo esa pregunta con El País, gente, ¿usted no cree que ya es hora de que hablemos del Grito del Ares? Ese hombre venía con un propósito bien, bien grande. Queríamos hacer esto con mucho amor. Con mucho amor al pueblo puertorriqueño, porque entendemos eso mismo, que el conocimiento fortalece tu amor por Puerto Rico. Y es bien importante que nosotros conozcamos la verdad, que el Grito del Ares fracasó, abortó. Hay unas razones para que abortara, pero no era lo que había, no era lo que nos han dicho. Lo que nos han dicho es lo que hemos encontrado y lo que los historiadores han descubierto. Y usted se va a sentir tan orgulloso de saber que el pueblo puertorriqueño completo, porque acuérdense, están los que estaban en la revolución, pero también había un pueblo en una protesta pacífica, que eso me encantó más todavía, porque nunca nos habían hablado de que el pueblo puertorriqueño, que el gobierno español captaba que el pueblo puertorriqueño estaba de brazos caídos. Eso está bien interesante. Gente, queremos que se suscriba, por favor, a Teleboricuazo. Este es el canal de la Nación Puertorriqueña y queremos unir a todos los puertorriqueños a través de este canal. El Grito del Ares fue una de muchas luchas que Puerto Rico tuvo contra España y luego cuando el país es sometido al coloniaje por Estados Unidos continuaron. Pero la imagen de un pueblo que ha estado pacíficamente callado, del pueblo que no se atreve a abrir la boca, del pueblo que no se alza en armas, esa no es la historia del pueblo puertorriqueño. La historia del pueblo puertorriqueño es totalmente distinta. Y lo que nosotros queremos que usted conozca cuando ahora se está acercando la fecha del Grito del Ares son todo este tipo de detalles que hacen a nuestra historia y hacen a nuestra nación un lugar tan y tan especial. Cosas como las que aprendimos hoy es la que nos hace afirmar: mi nación es una y no la cambio por ninguna.